Bienvenidos a Braga, la ciudad más antigua de Portugal. Está ubicada al norte del país, muy cerquita de Galicia, con lo cual su clima es muy similar. Algo que me encantó de ella es que está adornada por todos lados por muchas plantas, pero también por muchas flores que hacen que sea realmente una ciudad encantadora. Algo que te va a llamar mucho la atención cuando la visites o mismo hoy aquí en este paseo es que tiene muchísimas iglesias que la hacen ser conocida como la Pequeña Roma. Sin más, vámonos a este free tour, pero antes me presento. Mi nombre es Anita Castillo y este es mi Filofanito. Comenzamos. Nos vinimos a recorrer Braga, la quinta ciudad en población más grande de Portugal, pero más allá de eso, la ciudad más antigua de todo el país. Vamos a estar conociendo este hermoso lugar que tiene varios lugares bastante interesantes, comenzando por el que estamos acá. Aquí, Bom Jesus do Monte, o el Monte del Buen Jesús, es uno de los lugares de peregrinaje más importantes de todo Portugal. Este lugar está destinado a la veneración de Jesús, como su nombre lo indica. Una de las cosas más atractivas de todo este recinto son sus enormes, impresionantes, monumentales y canzonas, escaleras barrocas que van desde 116 metros abajo para llegar acá, y que la postal desde allí hasta acá es hermosa por cómo se van juntando todas estas escaleras que en cada descanso tienen una fuente. Disfruta de estas impresionantes vistas. El que vemos acá es el funicular más antiguo del mundo. Este funicular fue hecho para subir los 300 metros que nos separan de la zona baja de todo este recinto, y él inicialmente fue desarrollado para subir a través de contrapesos de agua. Yo no estoy segura si actualmente todavía sube a través de ese mecanismo, pero tú, que probablemente sí lo sepas, déjamelo aquí en los comentarios. Esta enorme iglesia de culto, que es para la veneración de Jesús, fue construida en el siglo XVIII. Está hecha en estilo neoclásico, pero lo que te quiero comentar es que se piensa que en este lugar hubo culto religioso o culto a Jesús desde 1300. A lo largo del tiempo ha habido diferentes iglesias destinadas a este culto y hoy en día vemos es esta, la última construida hacia 1800. Además de sus bellas escaleras y de la iglesia, también los alrededores de este lugar están muy bellos, por ejemplo con estos jardines que estamos disfrutando aquí, y decidimos comenzar por acá porque queda a unos 15 minutos de la ciudad de Braga, pero quédate con nosotros porque ya vamos a ir a conocer la ciudad. Ya estamos saliendo de acá de Bom Jesus do Monte, como me cuesta decir este lugar, y estamos yendo hacia la ciudad. Como te comentaba, te recomiendo hacer el paseo de esta forma porque, como te dije, estamos a 15 minutos de la ciudad, estamos hacia las afueras, y es mejor venir acá antes porque así lo consigues con mejor temperatura. Si vienes en verano no está tan lleno, puedes disfrutar mejor de él y luego haces todo tu paseo por la ciudad, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Nos encontramos en el corazón de la ciudad de Braga, la Plaza de la República, pero hoy en día se llama así. Sin embargo, en este lugar siempre ha habido un espacio de uso público desde la fundación de la ciudad en el siglo I por Augusto Octavio, cuando esto fue una ciudad romana. A lo largo del tiempo, esta plaza ha tenido diferentes nombres, pero siempre en este lugar ha habido un espacio de uso público peatonal. El nombre de Plaza de la República lo tiene desde 1910 con la Constitución de la República de Portugal.
Quiero contarte que esta ciudad, que es la más antigua de todo Portugal, es también conocida como la Roma portuguesa. Y tú te preguntarás por qué. Y el motivo es que es la ciudad con la mayor cantidad de iglesias en un mismo sitio. Tiene más de 30 iglesias, caso que también sucede en Roma, que cada 2 cuadras vemos una iglesia nueva. Pues acá, también muy cerca de esta Plaza de la República, tenemos la iglesia de Lapa, que es esa torrecita que vemos allá atrás, que creíamos que era un castillo, pero que en realidad, como te comento, es la iglesia de Lapa. Y fíjate si es verdad lo que te digo, que yo no me había dado cuenta que justamente aquí atrás tenemos la Basílica de los Congregados. No hay ni 2 cuadras entre una iglesia y la otra, así que ve sacando cuentas más o menos cuántas iglesias hay acá. Este por el que estoy caminando es el jardín de la Avenida Central, y como un dato importante en tu visita a esta ciudad, te digo que bajo él hay un muy buen estacionamiento. Al que puedes llegar es el estacionamiento central, si no me equivoco. Estacionar, aparcar, dejar tu coche, tenerlo a resguardo, así que se entienda. Este sitio está muy bien porque desde aquí puedes visitar todo el centro de la ciudad y todo te va a quedar cerca. Para darte un poco de contexto histórico de esta ciudad, ya te dije que fue fundada por Octavio Augusto. Si has visto algunos otros de los videos que hemos hecho en el canal, pues sabes que la ciudad de Mérida y de Cartagena en España también fueron fundadas por este emperador romano. Es importante que sepas que toda la península ibérica en algún momento formó parte de lo que era Hispania, y en ese momento pues toda la península era un mismo territorio. El haber formado parte de un mismo territorio hace que la historia de España y la historia de Portugal estén bastante entrelazadas. He de decirte que Braga en algún momento fue la capital de Galleica, que era la forma en la que antes se denominaba a Galicia. Así que este lugar está muy relacionado culturalmente con lo que es Galicia hoy en día. Posteriormente, cuando se independizó Portugal de lo que era todo el resto de la península, pues por supuesto que hubo divisiones territoriales que hicieron que se separaran, pero de hecho tú viniendo para acá, pues ves que todo lo que es el relieve, el clima, la naturaleza se parece mucho a lo que tenemos en Galicia, y probablemente la gente en su forma de ser pues también sea parecida, y es por esto, porque culturalmente pues vienen del mismo lugar. Para tener entonces mucho más contexto y entendimiento y ver cómo podía haber sido esta ciudad en ese tiempo, porque acá no hay tantas muestras de su pasado romano, puedes ver los videos de Mérida y de Cartagena, que son de la misma época. Y además contarte que así como en España luego vinieron los visigodos, los musulmanes, y posteriormente se hizo un reino, pues acá sucedió lo mismo. Más muestras de que esta es una ciudad llena de iglesias. De verdad estamos demasiado cerca de la Plaza de la República y ya estamos viendo 2 iglesias más. Esta de acá es la iglesia de San Marcos. Si bien es cierto que de un ladito dice que está el Hotel Villa Galé, seguramente forma una parte del edificio, y de este otro lado está la iglesia de Santa Cruz, justico al lado donde está ese letrero de Braga, en el que seguramente nos vamos a hacer una foto. Y un datico que te quiero dar, porque lo estoy viendo acá y lo tengo muy fácil para acordarme, es que acá Braga es muy famosa por la venta de mantelería a muy buenos precios. Fíjate que este mantel cuesta 3,50, hay de 1 euro, a muy buenos precios, muy buena calidad, y también así de toallas y de sábanas. Así que un datito por allí, si estás equipando tu hogar, pues pudieras darte un paseíto por Braga y sales de estas compras. Y yo no pensaba hacer compras acá, aprovechar los precios, pero es que es verdad que pronto nos vamos a estar mudando y hay que comprar todas las cosas. Y vimos la calidad de las sábanas, la calidad de las toallas, y dijimos, bueno, a cargar un poquito, porque por 25 euros no consigo un juego de 3 toallas y por 40 euros no consigo un buen cubrecama. Así que a cargar.
Estamos justo enfrente de la Catedral de Braga y voy a aprovechar de comentarte algunas curiosidades que se me hicieron muy interesantes. Te comenté hace un rato que Braga fue capital de Galleica, es decir, de Galicia, durante un tiempo, y actualmente la capital de Galicia es Santiago de Compostela. Hubo un momento de la historia en el que estas dos ciudades, siendo Braga una ciudad más antigua, pero con toda la importancia que tomó Santiago después del descubrimiento de los restos de Santiago de Compostela y por ende de la fundación de la ciudad, de la creación de la iglesia de esa ciudad y de todo el camino de Santiago, pues por supuesto que Santiago de Compostela tomó muchísima más fuerza, más importancia, más poder en una época en la que la iglesia era muy importante, inclusive dentro de los reinos y dentro de los gobiernos. Entonces, vamos a entrar aquí a visitar la Catedral de Braga, pero te quería comentar esta relación que tiene, y si quieres conocer un poco más de la historia de Santiago de Compostela y visitar su catedral, si todavía no has podido ir a ella, te dejo por aquí el video de Santiago. Vamos a entrar a esta bella catedral que te comento que fue construida hacia el siglo X y que alrededor de ella estaba en el centro de la ciudad medieval y alrededor habían unas murallas y se construyeron todos los monumentos típicos que se emplazan en las ciudades. Vamos a entrar a conocerla. La Catedral de Santa María de Braga es la primera catedral del país. Es la más antigua, tanto así que de hecho fue construida varias décadas antes de la fundación de Portugal. En ella se conservan testimonios artísticos de sus más de 9 siglos de historia. Encontrarás una combinación de elementos desde el románico, que fue el estilo inicial en el que se empezó a construir, pasando por el gótico e incluso el gótico flamenco. Estoy poniendo a sufrir a los niños porque estamos muertos de hambre, pero conseguimos este restaurancito bastante cerca del Arco de la Puerta Nova y todos nos pedimos unos menús que ninguno llega a 10 euros, así que muy buen lugar para comer. Precio, ya veremos la calidad. Yo me pedí pollito empanizado, Franche se pidió filé de merluza y Luis y su padre se han pedido bistec de ternera con huevo. Aquí, por cierto, es bastante habitual que en muchas de las comidas, y sobre todo las que son con carne de res, le coloquen huevo arriba. A mí me llama mucho la atención eso, pero la verdad es que es bastante habitual. Nos encontramos en el Arco da Porta Nova. Este arco fue construido en el siglo XVIII y es un típico arco del triunfo de la ciudad. Hoy en día enmarca la entrada hacia toda la zona histórica de Braga. Hace un tiempo, cuando existían todas las murallas de la ciudad, habían 7 arcos más o 7 puertas más. Hoy en día solamente se conserva esta y siempre hacen como la alusión de que realmente una puerta no es, porque puerta nunca tuvo, fue simplemente un arco. Estamos enfrente del edificio de la Cámara Municipal de Braga. Este enorme edificio es conocido como la obra maestra del barroco en toda la península ibérica. Yo la verdad es que vería el barroco con algunas señalizaciones distintas, pero si eso es así, pues entonces entenderé que arquitectónicamente esto es el barroco. Te voy a comentar algo que nunca hago estando en el video y es que suscríbete, ya estás aquí, dale por acá. Es completamente gratis. Y hemos llegado hasta aquí para hacerte la sección inmobiliaria acá en Braga, porque sé que te puede estar interesando saber cuánto costaría vivir en esta ciudad. Te voy a comentar que he estado viendo por encima los precios y no es tan barato para ser una ciudad del interior, pero tampoco es caro. Y entendamos que, bueno, la ciudad pues tiene un buen tamaño y está bastante bonita. Está esta mega casa de 280 metros de área útil con 4 cuartos, 4 baños en 535.000 y se ve que tiene esta piscina y todo. Tenemos apartamentos de 235.000 con 2 cuartos, de 330.000 con 3 cuartos, pero también hay cosas más
más económicas como este que está reservado en 170.000 de 83 metros cuadrados, 3 cuartos y 2 baños. O sea que hay un poco como para todos los gustos y creo que es una ciudad en la que bien puede merecer la pena vivir porque ni es muy grande ni es muy pequeña, así que creo que es una buena opción. Tenemos enfrente un antiguo palacio barroco que alberga el Museo dos Vizcaínos. Este museo ofrece una visión fascinante de la vida aristocrática en el siglo XVIII. Además de la magnífica arquitectura que tiene en el exterior, el museo alberga una colección de muebles, cerámicas y arte decorativo y cuenta con hermosos jardines históricos. En este momento, como vemos, están remodelando toda la fachada del edificio, así que no podremos entrar. Si cuando vengas está abierto, el costo de la entrada es de 2 euros por persona. Este lugar tan pintoresco que tengo a mi alrededor es el Jardín de Santa Bárbara. Está ubicado en el corazón de Braga y es un lugar muy especial para pararte a descansar en tu recorrido por la ciudad y disfrutar de estas hermosas vistas con tantas flores. Este edificio que vemos al fondo es la antigua sede del Palacio Episcopal de acá de Braga. Hemos llegado a la Casa do Raio o la Casa del Mexicano, como también la conocen acá. Y es este enorme palacio que, como lo ves en su fachada, tiene una arquitectura muy particular que de hecho es el mayor exponente de la arquitectura de acá de Braga. Me llama demasiado la atención cómo combinan toda esta parte escultórica que está en el borde de las ventanas y de los arcos de las puertas con los azulejos, algo muy portugués y que lo hemos visto reflejado en nuestros paseos tanto por Lisboa como por Oporto, que también consigues aquí en el canal. Este enorme y hermoso edificio fue construido hacia el siglo XVIII y durante el siglo XIX tuvo algunas modificaciones, pero hoy en día se sigue conservando como uno de los edificios más bellos de la ciudad. Si deseas entrar y ver cómo es por dentro este bello edificio, pues lo que vas a encontrar es el Centro Interpretativo de las Memorias de la Misericordia de Braga y el costo por adulto es de 2 euros la entrada. Y ya que ir al Bom Jesus do Monte es una visita obligada, obligado también es pasar por el santuario de Sameiro, que está apenas a 5 minutos de allí. Así lo hicimos nosotros. Tengo detrás de mí el santuario do Sameiro, que es el segundo santuario mariano más grande de todo Portugal, solamente detrás del santuario de Fátima. Su construcción se inició en 1863 y todos los años atrae gran cantidad de peregrinos que vienen hasta acá desde la primera semana de junio hasta la última semana de agosto. Por supuesto, creo que el clima puede estar a favor de que esas sean las épocas en las que venga más gente. En este enorme santuario de Sameiro, pues como podemos ver, está compuesto por diferentes edificios en un espacio bastante grande y toda esta zona que vemos por acá es utilizada para procesiones que vienen a visitar a la Virgen de Sameiro, ubicada en esta hermosa iglesia de estilo neoclásico que tenemos detrás y que vamos a estar visitando por dentro para que la conozcas con nosotros. A lo largo del siglo XX, esta iglesia del santuario de Nossa Señora de Sameiro fue enriquecido con obras de arte que dan testimonio de las diferentes sensibilidades estéticas y religiosas. Y otra de las grandes atracciones de este lugar, además de toda la carga religiosa que tiene, es disfrutar de estas hermosísimas vistas de la ciudad de Braga, ya que este es el punto más alto desde el que podemos disfrutar de ella porque está a 572 metros de altura de la ciudad. Dicen que en un día muy despejado incluso puedes llegar a ver el mar desde aquí. Enfrente de la hermosa vista de la ciudad tenemos grandes escaleras porque para llegar acá hay diferentes parkings, entonces puedes llegar desde distintos lugares. Una opción es subir por estas escaleras en las cuales llegas a esta primera explanada donde puedes disfrutar de las esculturas de María Inmaculada de este lado y el Sagrado Corazón de Jesús y en el fondo la gran estampa de la iglesia.
Y ya terminando nuestro paseo por Braga, pues te quiero dar un poco mis impresiones de la ciudad. Realmente es una ciudad que para pasearla está súper fácil porque todo queda demasiado cerca, así que está muy bien. Por ejemplo, nosotros decidimos estacionarnos aquí en el estacionamiento de la Plaza de la República, que sí queda en el centro neurálgico de la ciudad, y desde allí caminar a todos los demás recintos importantes de acá, pues te queda súper bien. O sea, como que ir de un sitio a otro son 5 minutos, 3 minutos, chévere. Me encanta también que hay demasiados jardines con flores tan hermosas como esta. Vimos varios sitios donde habían jardines así bien bonitos que, por más que sea, embellecen muchísimo la ciudad. Volviendo aquí a la Plaza de la República, o la Arcada, como es mejor conocida acá, llegamos al final de nuestro recorrido, porque ya justamente debajo de la plaza está nuestro coche para volver hacia Galicia. Si estás por aquí en Galicia, hacia la zona de Orense, que está bastante cerca del norte de Portugal, te recomiendo venir a Braga. Como igual te recomiendo que te suscribas si ya llegaste hasta acá, es completamente gratis y lo puedes hacer por este lado. Déjame un me gusta para que YouTube le diga a otras personas que vean este video, pero tú también les puedes decir que lo veas enviándoselos, compartiéndolo, dándole a la campanita para que siempre te avise cuando salga un video nuevo, y nos vemos en el siguiente video. Espero verte en los comentarios y que me sigas acompañando en este recorrido.